Ok, hermanos, la semana pasada, como estaba diciendo hace un momentito, nosotros vimos la primera parte de la vida de Sansón. Vimos que él se relacionó con una mujer, por sus ojos se infatuó con ella y vimos lo que sucedió en su vida, cómo tuvo problemas con varios muchachos, con 30 muchachos. Para los que no vieron el video, los invito a que lo vean, que está en este canal, para que entiendan de esa manera la continuidad de lo que estamos viendo en esta noche, porque es la segunda noche que vamos a tratar. Son tres estudios que hay sobre Sansón. Ese es el segundo y tiene que ver con la relación de la segunda mujer que él trató. Él se involucró con tres mujeres y con todas las tres mujeres prácticamente se infatuó. Y ya explicamos lo que es la infatuación. La infatuación es una distorsión del amor. Es lo que nos promueven en los medios que nosotros vemos en televisión y en cine, que una persona ve a otra y tan pronto la ve queda enamorada supuestamente. Pero eso no es amor, eso se llama infatuación. Porque eso no es amor tal como nos damos cuenta, porque el mundo vive en infatuaciones, es que suceden tantos problemas que las parejas no duran, se separan. A veces vemos, por ejemplo, los actores de cine que duran casados un año o 6 meses, se divorcian, vuelven y se casan, y siempre están buscando el amor porque siempre viven en relaciones infatuadas. Muy bien, esta noche entonces, como les digo, vamos a ver la segunda parte. La vez pasada vimos la primera parte que se llama el pequeño sol fuerte, que es lo que significa el nombre de Sansón, pequeño sol fuerte. Esta noche vamos a ver el segundo tema que se llama, como ustedes ven ahí, Sansón y la colina de la Quijada. Y vamos a ver por qué se llama así este tema y vamos a analizarlo. Entonces les agradecería a todos si tienen alguna pregunta o algún comentario, al final lo podemos resolver. Pongan atención, hermano, porque este tema es muy interesante y como les digo, es la continuación del primero que vimos. El texto que vamos a tomar como base esta noche se encuentra en Jueces 15 y 16 y dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Vamos a ver por qué él dice esto. Vamos a empezar a analizar qué fue lo que sucedió aquí, por qué él mata a 1000 hombres y por qué los pone en dos montones. Vamos a analizar eso. Pero primero, vamos a analizar que lo que vimos la vez pasada y tal como analizamos el suceso cuando él coge 300 zorras y luego que escoge esas 300 zorras y hace un estrago en los sembrados de los filisteos y que lo persiguen, tal como vimos, Sansón se esconde en una cueva de la peña de Etán, tal como lo dice Jueces 15:8, que es territorio judío, que los filisteos, aparte de eso, los tenían a ellos dominados. Entonces los filisteos corren tras él y llegan a Lejí, hacen saber a los judíos que vienen a vengar lo que hizo Sansón, o sea, lo que hizo de destruir todos sus sembrados con las 300 horas. El que no lo haya visto, esto lo pueden leer, que está en Jueces 14, lo pueden analizar en el principio al 15, pero aparte de eso también pueden ver el video que está en este canal. Ok, ahora, los judíos asustados corren a la cueva donde estaba escondido Sansón y van en una cantidad de 3000, dice el texto, que fueron 3000 y le recriminaron. ¿Por qué hizo esto de ponerlos en peligro? Pues como ellos mismos lo confirman, se encontraba bajo el dominio de los filisteos. Entonces vemos aquí que primero que todos los judíos tenían miedo a los filisteos y van a hacerle el reclamo a Sansón porque lo metió en problemas, porque ellos sentían y temían de que los iban a destruir a todos por culpa de Sansón. Como hemos venido mirando ya y analizando, Sansón es un tipo negativo de nuestro Señor Jesucristo. Ya observamos que en ellos hay una similitud tremenda con todo lo que tiene que ver, que habla, tal como vemos aquí, fueron 3000 hombres que fueron. Sabemos que Sansón, como vimos en el primer evento, él habla sobre 30 vestidos de lino, 30 vestidos de fiesta y todo lo que tiene que ver con ese interesante múltiplo de 3 y que hacen parte tanto en la vida de Jesús como en la vida de Sansón. Y para eso vamos nosotros a ver y entender qué es lo que nos enseña este relato de Sansón, que evidentemente es un individuo que hizo lo contrario a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿por qué fueron 3,000? Vamos a empezar a analizar eso. ¿Por qué fueron 3,000 judíos allá a esta peña de Etán a buscar a Sansón y a recriminarlo? ¿Qué significa? Siguiendo con nuestras referencias anteriores, por eso les digo que es importante que vean el video anterior para que entiendan esta relación, podemos concluir que esos 3,000 que fueron era la totalidad del pueblo judío, la totalidad de los hebreos que fueron a buscar allí a Sansón, porque ellos temían todos de que fueran castigados por culpa de Sansón. ¿Pero qué significa este suceso? Simplemente que todo el pueblo judío se unió para entregar a Sansón a cambio de que sus enemigos no los castigaran a ellos. Aquí vamos a empezar a ver algo interesante. Aquí vamos a ver que los judíos se entregan a Sansón y lo entregan para que lo castiguen, porque ellos dicen preferible que uno sea castigado y no que todos nosotros vayamos a sufrir. Y entonces eso nos lleva a entender algo interesantísimo aquí. Es el primer paralelo. Aquí vemos que hay una gran similitud y una comparación con el sacrificio de Jesús, que igualmente como estamos viendo aquí que Sansón tiene que ser sacrificado. Por un lado, Jesús fue voluntariamente, no fue como Sansón que se escondió, Jesús fue voluntariamente, y aparte eso hizo una obra de entregarse por amor, siendo inocente. Él quiso entregar su vida, ¿para qué? Para cargar nuestras culpas y nuestras faltas. Por eso Él nos dice, vamos a leer lo que nos dice nuestro Jesucristo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si vemos acá, Jesús está utilizando no solamente estas palabras para invitarnos, que todos nosotros podemos ir a Él, pero nos damos cuenta que Jesús cargó, y tal como vamos a analizar, Jesús cargó con nuestras culpas, mientras Sansón no quería cargar con sus culpas, estaba escondido para que no le hicieran nada malo, y por otro lado los judíos vinieron a entregarlo diciendo que era preferible que uno fuera sacrificado, que uno muriera y no que todo el pueblo fuera el que sufriera las consecuencias. Y eso lo vamos a analizar ahora. Así se entregó para que todos, o sea, nuestro Jesucristo se entregó para que todos quienes lo acepten sean liberados y encuentren ese descanso que Él nos promete. Los judíos entregaron a Jesús a los romanos para que lo juzgasen y lo matasen, pues preferían que muriera uno y no tener la amenaza de que llegara a ser puesto como rey por temor que pusieron, ese temor lo pusieron en la mente de Pilato. Vamos a ver lo que pasó con Pilato. Si lo dejamos así, vamos a ver, si le dejamos, esta parte está en Juan 11, 48, 50, y esto lo dicen cuando después de que Jesús resucitó a Lázaro y después de que hizo ese milagro, los judíos tuvieron miedo de Cristo, de que él hiciera todas estas señales y que llegara a ser rey. Y mire lo que dice aquí, si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjense que aquí los mismos judíos están conscientes de que podían ser destruidos por los romanos, pero ellos temían que sucediera porque Jesús iba a ser nombrado como rey. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, en ese año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Tal como vemos acá, es la misma secuencia del paralelo. En el momento de Sansón, los judíos se entregaron a Sansón, a los filisteos, y dijeron que preferible que un hombre muriera y no que todo el pueblo fuera destruido. Eso mismo ocurrió con Jesús, que los judíos entregaron a Jesús a la muerte para que fuera castigado supuestamente y de esa manera ellos no fueran librados. Pero lo más interesante del caso es que tal como vemos ahí, el sumo sacerdote fue el que profetizó que Jesús moriría por todos, y no solamente por los judíos. Jesús murió por todo el mundo porque dio su sangre por nosotros. Y entonces estamos viendo ya este primer paralelo entre Sansón, la vida de Sansón y la vida de Jesús, y cómo Sansón actuó de una manera negativa, mientras Jesús lo que hizo fue no solamente positivo, sino que fue lo correcto para nuestra salvación.
Entonces vamos a leer lo que dice Juan 18, 33, 34, y aquí vemos lo que dice Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros? Tal como vemos acá, no solamente Pilato, sino los mismos judíos, tal como lo vimos en el texto anterior, ellos ya sabían y entendían que Jesús era el rey, que iba a ser el rey. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús confronta a Pilato y le dice, usted está diciendo eso porque otros le dijeron, y tal como vemos anteriormente, fueron los mismos judíos los que le pusieron ese pensamiento a Pilato para que de esa manera él pensara que Jesús le iba a quitar el reinado o iba por ese por rey por encima de los romanos y que iba a haber un problema con ellos. Por eso, tal como estamos viendo aquí, es interesantísimo ver esto, porque por un lado, ustedes saben, y ya lo hemos analizado en el estudio anterior, lo dijimos, que Sansón era un juez en Israel, para el pueblo de Israel en ese momento que estaba sucediendo estos eventos, y aquí Jesús supuestamente debería haber sido nombrado rey. Pero vamos a ver lo que sucede en adelante. Mientras que Jesús, al ser entregado por su pueblo, fue como un cordero y enmudeció delante de sus trasquiladores, como lo dice Isaías 57:3, 53:7, perdón, para darnos la seguridad del perdón, pues con su sangre pura pagó el cobro del pecado por toda la humanidad. Por ello, tú y yo tenemos la seguridad, la oportunidad del perdón. Y dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso nos damos cuenta que cuando Jesús muere, cuando Jesús llega como cordero al matadero, él se entregó por toda la humanidad. Y no solamente eso, sino que entregó su vida por todos voluntariamente, mientras que Sansón no lo hizo así, que tal como estamos viendo. Sansón se escondió temeroso y no quería que lo entregaran, pero los judíos lo entregaron de todas maneras. Vamos a ver lo que pasa en adelante. Perdón. En el caso de Sansón, por lo contrario, él pide en juramento a los judíos que no lo maten, sabiendo que había hecho un acto digno de ser castigado. Los judíos lo ataron. Miren lo que sucede acá. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo entregaron a los filisteos. Si nos damos cuenta, curiosamente, Jesús también le pasó lo mismo. Cuando Jesús fue detenido fue por los judíos. Cuando Judas Iscariote lo entregó, cuando lo vendió. Y ellos fueron los que lo entregaron a los romanos. Entonces estamos viendo aquel paralelo tan interesante que hay entre estos dos eventos. ¿Qué representan estas 2 cuerdas con las que atan a Sansón? ¿Cuáles son esas 2 cuerdas con las que se ata todo hijo de Dios para que luego sea pesado y castigado por sus culpas? ¿Habrá alguien que por amor tomará nuestro lugar liberándonos del castigo? Que como lino al fuego caigan de nuestras manos las ataduras dándonos la libertad. Es interesante esto porque, hermanos, cuando yo leí esto y me puse a analizar el paralelo, hermanos, nosotros estamos atados en el pecado. A nosotros nos ató Satanás. A nosotros nos ató Satanás para que de esa manera fuéramos castigados. Nos llevó al pecado. Pero lo más interesante del caso es que, como vamos a ver y vamos a entender, esas ataduras que tenía Sansón fueron sueltas, pero no fueron sueltas ni por él ni por los judíos, sino vamos a dar cuenta de qué manera son sueltas y de esa manera a nosotros también nos pasa lo mismo. Esas ataduras que tenemos del pecado y esas cosas que suceden en nosotros, que Satanás nos entrega para que muramos, nos las suelta Dios, Cristo nos suelta eso de una manera que es muy similar a lo que pasó con Sansón. Vamos a mirar. Por otro lado, vamos a ver que esas ataduras representan las ataduras de las 2 tablas de la ley, porque las 2 tablas de la ley son las que nos muestran que nosotros somos culpables de pecado.
El libro de Hebreos nos dice, perdón, el libro de Hebreos 4:12 nos dice que Jesús tiene una espada de doble filo. Esa espada de doble filo es para matar a todos los que están en pecado, pero al mismo tiempo para liberar a los que la entienden y la siguen. Entonces vamos a mirar algo interesante. Los mandamientos de Dios nos lo aclara el apóstol Santiago 2, del 12, 2, capítulo 2, 10 y 12, y dice claramente que las tablas de la ley son las tablas con todas las que todos seremos pesados, son las que nos dan a nosotros la manera de entender que nosotros tenemos que vivir unidos a Dios, cumpliendo su ley, para que de esa manera podamos poder ser desatados. Lo que significa que todos tenemos que pasar por un juicio, de todas maneras. Todos tenemos que pasar un juicio. Nosotros hemos analizado que las tablas de la ley están en el arca del pacto, en el lugar santísimo, y son la base en las que somos todos pesados, todos tenemos de ser juzgados, pero Cristo está encima de las tablas de la ley como el propiciatorio. Por eso es la propiciación por nuestros pecados, para liberarnos de esa carga que demanda la ley, porque la paga del pecado es la muerte, como lo sabemos. Ahora, sigamos adelante. Pero al estar nosotros protegidos por la promesa de nuestro Señor Jesús, las que se hallan en su palabra, confiaremos en Él, que si somos entregados al enemigo para que nos pruebe y nos ataque, Dios nos sostendrá, pues sabremos seguirlo, y cuando el enemigo nos cuestione, le contestaremos con nuestros actos y palabras, con un qué, con un así dice Jehová. O sea, nosotros debemos siempre, cuando el enemigo nos quiera atar en el pecado, cuando el enemigo nos quiera atar en problemas, en debilidades, en cualquier tipo de situación, nosotros debemos recurrir a la palabra y contestarle con así dice Jehová, para que de esa manera huya de nosotros. Recordemos que no estamos luchando solos, pues Cristo está con nosotros. Él nos ofreció y venció para que podamos nosotros tomar una posición, y de esa manera nos puede proteger y nos ayuda en todo momento. Por eso podemos ver, y lo bello que nos dice en este texto, vamos a mirar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, este texto nos debe alentar de que no importa si en algún momento estamos atados o estamos luchando con alguna situación que no podemos superar, que nos causa muchos, digamos, problemas y conflictos, porque esas ataduras que son no las quiere quitar. Y vamos a mirar que eso mismo es lo que sucede con Sansón. El relato nos dice que Sansón fue entregado, y cuando los filisteos salieron a su encuentro, las dos cuerdas con las que lo habían atado cayeron de sus manos solas. Dios mismo las cortó de sus manos. Cayeron como lino al fuego, como cuando ustedes se han dado cuenta cuando uno coloca algún filamento de hilo y lo pone bajo una candela o una fogata o un fósforo, inmediatamente se suelta, se rompe. Eso mismo sucedió. Dios a cada uno de nosotros puede hacer lo mismo, hermanos. Si nosotros confiamos en Dios, Él va a desatar esas ligaduras en las que nos tiene Satanás. Y de esa manera nos damos cuenta, vamos a analizar que así como cayeron esas ataduras como lino al fuego, y encontrando luego Sansón una quijada de asno, mató a 1000 hombres que eran los que lo estaban cogiendo, lo estaban llevando prisionero. Y miremos lo que sucede aquí en adelante, que aquí, este es el tema de esta noche. Dice aquí, entonces dice Sansón, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Jueces 15:16. Por ello él llamó a ese lugar Ramat Lahi, que mirando la traducción significa la colina de la quijada, porque fue allí donde Sansón con esa quijada mató o destruyó a esos que lo estaban llevando prisionero para muerte. Y vamos a analizar lo que Jesús hace
y vamos a entender el paralelo de lo que Él hace por nosotros. Ahora, ¿qué significan estos 1000 hombres? ¿Y por qué Sansón dice 2 montones? Estos representan a los enemigos de Dios y de su pueblo. Son ejecutados con el poder que Dios le dio a Sansón, que era el juez en ese momento de Israel. Por eso él dice 1 montón, 2 montones. Así será cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Miremos esto, y aquí está el paralelo. Y cuando venga, pondrá las ovejitas a un lado, a la derecha, y los cabritos los pondrá a la izquierda, como si fueran paralelos de 2 montones. Y será en ese momento el juez. En ese momento Dios va a juzgar. Y estos, así como hizo en ese momento que Sansón juzgó, por decirlo así, a estos filisteos, se los destruyó. Los que sean a la izquierda, los que queden a la izquierda, cuando Jesús separe los cabritos de las ovejas, los que quedan a la izquierda serán igualmente destruidos. Ahora, Sansón hace con una, perdón, vamos aquí. Sansón lo hace con una quijada, o sea, Sansón con una quijada mató a esos 1000 hombres. Ahora en Apocalipsis 14, 14 y 20, vemos que Jesús seguidamente, vamos a analizar eso, seguidamente Sansón clama a Dios, pues siente que muere de sed. Y Dios abre una cuenca en la que Sansón puede saciar su sed y recuperar sus fuerzas y su espíritu. Por ello le pone el nombre a esa fuente, la fuente del que clamó. Y vamos a analizar algo interesante aquí antes de pasar adelante. Vemos que Sansón con una quijada, él destruye a esos 1000 hombres. Mientras Jesús cuando venga, de acuerdo a Apocalipsis 14, 14, 20, él lo hará con una hoz, él pasará una hoz y cegará la tierra y destruirá a todos los que no hayan aceptado el evangelio. Luego de eso vemos aquí que Sansón tiene sed, tal como acabamos de leer. ¿Y qué es lo que sucede en adelante? Vamos a mirar. ¿Qué nos dice este evento? Que él tenía sed. Todos sabemos que él solamente, vamos a ver, que él clamaba solamente a Dios para que lo ayudara y nosotros debemos saber que nosotros también debemos de clamar a Dios cuando estamos en batallas contra el enemigo. Pero pues saldremos victoriosos si estamos con Jesús y si estamos unidos y tendremos esa fuente de agua que nos va a saciar la sed, que siempre nos la tiene disponible para cada uno de nosotros, donde podemos saciar nuestra sed, así como Él le ofreciera amorosamente a la samaritana esa fuente de agua viva para que tuviera de esa manera segura y nunca más tuviera sed. Vamos a leer. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermanos, no nos olvidemos de esto, que esta parte es importante. Estoy seguro que muchas veces hemos clamado y quizás tendremos que en el futuro clamar a Dios cuando estemos pasando por problemas o batallas o situaciones. Pero no nos olvidemos que Jesús está dispuesto a darnos el agua de vida para cuando estemos en ese momento de sed, de la necesidad de que sintamos su Espíritu Santo, cuando tengamos la necesidad de sentir que Él nos cubre, que Él nos protege, que Él nos ayuda, que nos libra de las angustias y de los problemas. Por eso, así como se lo ofreció a la mujer samaritana, Él nos lo ofrece también a nosotros. Porque Él, Jesús, es la fuente de vida, de paz y amor. Siempre responde a nuestro clamor y nos da su auxilio. Y lo que es mejor, nos asegura que nos dará la salvación si permanecemos en Él. O sea, hermanos, aquí vemos que esto es condicional. Y vamos a analizar por qué es condicional. Y Jesús nos lo dice de una manera clara. O sea que Jesús nos da su vida, nos da el amor y nos da la paz. Pero es que nosotros tenemos que estar, como dice aquí, de una manera unidos a Él. Y nos lo dice en este texto. Vamos a leerlo. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros las ramas o vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, tal como estamos viendo,
Y es interesante ver que a pesar de que Sansón una y otra vez caía en situaciones negativas, Dios lo seguía ayudando, Dios lo seguía protegiendo. Cuando lo llevaron, lo entregaron los judíos atadas a sus manos, con esas cuerdas nuevas, con esas dos cuerdas nuevas, cayeron de sus manos de una manera prácticamente milagrosa por el poder de Dios. Y por eso Jesús nos puede ayudar a nosotros mientras estemos unidos a Él. Y este relato de Sansón nos debe hacer entender de que si nosotros permanecemos unidos a Dios, no nos va a pasar lo que finalmente le pasaría por último a Sansón, y que tal como estamos viendo aquí, le siguen pasando eventos que él mismo se buscaba. Vamos a mirar. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones y momentos cuando necesitamos estar seguros de poder saciar esa sed cuando estamos sedientos y la necesitamos? Por ello, no dudemos, vayamos y clamemos a Jesús. Así estaremos seguros que Él nos dará los medios para vencer todas las luchas, especialmente las más grandes que tenemos, que son ¿cuáles? Las luchas con nuestro yo. Porque así como estamos viendo, el problema de Sansón fue su yo. Él todo lo que quería hacer era lo que le complacía, lo que le llamaba la atención, lo que sus ojos veían como que era que le atraía. Tal como vemos, ya vimos que la primera mujer que se enamoró o que se infatuó fue porque dice, me agradó a mis ojos. Y tal como vamos a ver aquí en este segundo evento, también pasa lo mismo con otra que también le agrada a sus ojos, porque él solamente vivía para sus complacencias y sus placeres. Por eso quizás el problema más grande que nosotros tenemos, hermanos, es nuestro propio yo. Y lo digo por mí mismo, hermanos, porque yo creo que todos pasamos por eso, no solamente unos pocos, somos todos, hermanos, todos tenemos esas luchas internas que necesitamos y clamemos a Dios para que nos ayude a liberarnos de ellas. Sansón clamaba a Dios por ayuda solamente al final de las batallas, cuando se veía vencido y no cuando éstas se representaban especialmente disfrazadas de tentaciones. Es tremendo, hermanos. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, muchas veces caemos en tentaciones y caemos en problemas sin darnos cuenta que estamos quedando atados con esas cuerdas por Satanás para que finalmente nos lleve a la muerte. Todos nosotros tenemos nuestras propias luchas internas, las que solo nosotros conocemos. Dios quiere que las pongamos en sus manos, así no tendremos que experimentar lo mismo que Sansón. Clamemos para que seamos dignos y no necios como Sansón. Si seguimos el relato de la vida de Sansón, podemos ver que cae por segunda vez con una ramera en la ciudad de Gaza. Pues al verla, se allega a ella cuando la ve nuevamente por sus ojos, su debilidad ante las tentaciones, así se pone a la merced de sus enemigos que lo quieren destruir. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Dios lo libra una vez más saliendo luego de la ciudad, y no solamente eso, sino que toma la puerta de la ciudad con sus dos pilares y el cerrojo y lo lleva al monte que está delante, que es el monte Hebrón, tal como lo dice Jueces 16:3. O sea que Sansón, cuando es liberado, cuando lo quieren coger los filisteos, él coge las puertas de la ciudad, las arranca y las lleva a ese monte. Pero como vamos a ver, Sansón volverá a esta ciudad más tarde, en el siguiente estudio lo vamos a ver, a esta ciudad volverá, pero ya no volverá como vencedor, sino volverá como perdedor, sin sus dos ojos, prisionero y encadenado para quedar tras las rejas en la cárcel. Eso lo dice Jueces 16:21. Por no seguir la palabra de Dios y renunciar al propósito que Dios tenía para él. Tal como vemos cuenta aquí, nuevamente Sansón cayó por segunda vez con una mujer, y al caer por segunda vez con esa mujer, entonces se mete en estas situaciones, Dios vuelve y lo libera, pero vamos a ver que con la tercera mujer ya Dios no tuvo otra oportunidad sino que dejarlo. Es interesante ver por qué en esa tercera vez, y lo vamos a analizar después, porque esa tercera vez Dios permitió que le sacaran los ojos, porque era la única manera de que Sansón llegaría a poder ver espiritualmente y entender
cuando ya quedaría ciego sin sus ojos físicos que fueron los que lo llevaron a la perdición. Ahora vamos a seguir adelante. Todos nosotros tenemos igualmente un propósito. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos y dones. Llegará el día cuando nos demandará por el uso que les demos a ellos. Hermanos, así como Sansón Dios le dio talentos y le dio dones para hacer una obra, Dios los utilizó mal y los utilizó de una manera distorsionada, nosotros también tendremos que dar cuentas por nuestros talentos, por nuestros dones. Entonces, por este estudio, esta noche, estos estudios que estamos viendo son importantes, hermanos, porque no solamente nos muestra una historia de Sansón, no solamente nos muestra la historia del paralelo con Jesús, sino nos muestra también cómo nosotros tenemos que actuar y cómo nosotros podemos ver reflejados muchas veces en la vida de Sansón. Sansón tenía muchos talentos, tenía muchos dones, pero no los usó para Dios, sino para su ego, para su beneficio y su provecho. Y aquí hay un pensamiento que debemos de tener en cuenta. Hay de todos aquellos, incluso nosotros mismos, que podemos tomar las cosas y que al mismo tiempo lo que Dios permite y que nosotros veamos que al mismo tiempo las utilicemos para nuestros placeres, que las utilicemos para nuestros sentidos, olvidándonos del verdadero fin para el que Dios nos las dio. Muchas veces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que tenemos talentos, que tenemos algún tipo de dones que Dios nos da, pero si nosotros los utilizamos para cosas distorsionadas y los estamos utilizando para nuestro ego, Dios finalmente nos va a dejar, así como dejó a Sansón, si es que nosotros no nos arrepentimos. Qué ironía de aquel que piensa que siempre podrá hacer lo malo y saldrá victorioso. Es un necio, tal como dice la Escritura. Lo que menos imagina es que llegará a pagar más tarde o más temprano por sus actos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Porque eso es lo que pasa, hermanos. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que hemos fallado y que hemos cometido errores, pero es digno de un hombre que cae 7 veces y se levanta 7 veces. Ojalá que nosotros aprendamos esta lección de Sansón para no caer y no seguir a nuestros instintos y a nuestros placeres o a nuestras tendencias. Hasta este punto hemos visto ya las características y debilidades de Sansón. Son evidencia de lo que sucede cuando sabemos lo bueno y por lo contrario hacemos lo malo deliberadamente. El relato nos dice que Sansón juzgó en Israel en los días de los filisteos por 20 años, tal como lo dice Jueces 16:31. Ahora, por ello, en este momento quiero concluir y quiero decir lo siguiente, que es mi oración y quiero que en este momento nosotros nos demos cuenta que nosotros necesitamos entender esto claramente, estos hechos, que también apreciemos si nuestras vidas están siendo guiadas por nuestros sentidos o por el Espíritu Santo y que sepamos escoger hacer el bien. Y dice Proverbios 4:20, no te desvíes a la derecha o a la izquierda, aparta tu pie del mal. Que ojalá nosotros podamos apartar el mal de nuestras vidas y podamos apartar las cosas que nos hacen negativas, ver las cosas negativas y no seguir las cosas que Dios quiere para nosotros. Porque hermano, les digo una cosa, yo cuando hice este estudio me puse a analizar de que todos nosotros tenemos dones, Dios nos ha dado a todos talentos, y es importante que nosotros demos cuenta que en este paralelo que estamos viendo, y tal como vamos a ver en el siguiente viernes, el tercero, que ya tiene que ver con la relación que Sansón tuvo con Dalila, porque finalmente ese desenlace que a veces uno dice, pero si Sansón era un juez de Israel, si Sansón había nacido para ser un nazareo apartado de Dios, ¿por qué tuvo ese final? Y eso lo vamos a analizar la siguiente vez. Vamos a orar, hermanos. Padre querido, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ver la vida de Sansón como un ejemplo para nuestras propias vidas. Para que nos demos cuenta que Sansón, siendo un escogido de Dios desde su nacimiento, tal como todos nosotros somos escogidos para ser hijos tuyos desde nuestro nacimiento, él hizo lo incorrecto. Ayúdanos, Señor, que si nosotros hemos estado haciendo cosas incorrectas, podamos corregirlas.
y podemos cambiar y no seguir cayendo como sucedió con Sansón, que no solamente cayó una o dos veces, sino cayó 3 veces y siguió haciendo cosas negativas, hasta que finalmente tuvo que perder sus ojos para que de esa manera pudiera entender y seguir el propósito que Dios lo había puesto. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros entender esto, y no solamente eso, sino que podamos dejar que nuestro Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo, viva en nuestras vidas, para que de esa manera los talentos y todos los dones que tú nos das, los pongamos a tu uso y podamos cumplir el propósito que tú quieres para nuestras vidas. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario? A ver, ¿qué quieres decir? Adelante. Pues me surgió una curiosidad. A ver, Cuando dice el amor que sentía Sansón, pues me imagino referente a las mujeres. O sea, es lo mismo que se podría decir cuando la gente dice amor a primera vista. ¿Es el mismo? exactamente. Es Mm. O esa sea famosa, que, pero exacta. ¿eso puede existir o no existe? Bueno, es que el amor a primera vista lo que es una infatuación. Por eso. O sea que cuando una persona visualmente dice, ese es el príncipe, esa es la reina de mi vida, esa es la persona que yo para el resto de mi vida, Ujú. eso es una infatuación. Realmente el amor es mucho más allá que lo que es visual. Es la parte espiritual, la parte de conocerse, la parte de entregarse, que eso fue lo que le faltó a Sansón. Si nos damos cuenta, Sansón se infatuó con 3 mujeres, como vamos a ver la tercera que es Dalila, se Sí, infatuó con ella y todas eran filisteas, no eran ni perfecto. siquiera del pueblo de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta que incluso tal como vimos en el primer estudio que hicimos, los padres de Sansón le dicen, ¿por qué no buscas una mujer en el pueblo nuestro, el pueblo hebreo? Y él dijo, no, porque esta mujer me agradó a mis ojos. O sea que él se escribió siempre por los ojos. Y nos damos cuenta que eso Dios nos dice siempre en la escritura. No nos unamos en qué? En yugo desigual. Porque Dios quiere que para que nosotros tengamos una vida realmente espiritual creciente y podamos desarrollarnos, nosotros Debe tenemos ser que estar el- unidos de una manera espiritual con la persona correcta. Ahora la pregunta tuya muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque no quiere decir que, por ejemplo, si a nosotros nos gusta una persona, quiere decir que la tenemos que desechar. No, ese es solamente el comienzo para conocerla. Para de esa manera nosotros ir compenetrándonos con una persona y ver si realmente somos compatibles para de esa manera, con la ayuda de Dios, que tengamos a Dios en la mitad de la relación, poder de esa manera seguir adelante y cumplir con ese propósito que Dios quiere, que fue lo que lo hizo Sansón. Mm, Por eso la perfecto. infatuación es solamente eso que se llama físico, que fue lo que hizo Sansón. Y nos damos cuenta que las 3 mujeres que tuvo Sansón fueron Bueno, mujeres solamente infatuadas también, que no hubo realmente amor verdadero. Bueno, ok, gracias por tu pregunta. Hermanos, este estudio va a estar puesto en el internet, tal como pusimos el anterior, para que de esa manera lo puedan ver y lo puedan ver en completo y entender el texto. Y si Dios permite, el próximo viernes terminaremos esta secuencia de los temas de Sansón y veremos el que se llama ya Sansón y Dalila, que es el tercero. Muy bien, hermanos, que tengan muy buena noche. Dios les Feliz noche. bendiga. Buenas noches Amén. para todos. Gracias. Abrazos. Gracias. Feliz Bye bye. noche. Que descansen. Bye.